¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, primero de todo quiero explicaros un poco lo que vais a ver, lo que vamos a hacer en este pequeño documental, porque esto es un mini documental. Hemos querido dotar a lo que es la fiesta de Monrodón en la versión digital, que como sabéis estamos celebrando, de algunos elementos, algunas cápsulas históricas, didácticas, desde un punto de vista académico, para poder conocer cómo era, en este caso, la historia militar y cómo era la guerra a principios del siglo XIII. Bueno, como veis estoy en un espacio en el que hay diferentes elementos, hay escudos, hay espadas, hay yelmos, hay elementos básicos de lo que sería la guerra. La idea de este pequeño documental, que va a durar unos 15 minutos aproximadamente, es dividirlo en tres partes, ¿vale? La primera parte vamos a hablar un poquito sobre armamento, vamos a hablar sobre elementos defensivos, sobre yelmos. En la segunda parte hablaremos un poquito sobre cuáles son las tácticas o técnicas de infantería que se utilizaban y trataremos de desmitificar, valga la redundancia, algunos mitos interesantes que sobre todo Hollywood, el cine, entre otros elementos nos han explicado. Y luego la tercera parte lo haremos en otro espacio distinto al que estáis viendo, en el que ya hablaremos con caballo, en el que explicaremos cómo actuaba la caballería y cómo de algún modo sabemos que era el elemento caballería en lo que es la batalla o lo que es el elemento militar, ¿no? Bien. Bueno, primero de todo hay que tener en cuenta una cosa. Cuando investigamos o cuando tratamos de historiar lo que es la guerra en la Edad Media, por lo general ahora está muy de moda y tiene sentido hacerlo desde una perspectiva de la ciencia militar actual. La ciencia militar actual divide lo que es la guerra en varios campos, en varias dimensiones. Por un lado tenemos la estrategia, que todo el mundo más o menos sabe lo que puede ser, o por lo menos tiene nociones sobre ello. Luego está la logística es todo lo que es necesario para poder hacer la guerra. Las comunicaciones, es decir, los transportes, cómo se pagaba a las personas que se encargaban de hacer la guerra, etcétera, etcétera. Luego está la tercera dimensión, que es la táctica, que es un plano, digamos, más concreto, en el que sobre todo se tienen en cuenta aspectos poliorcéticos, de máquinas de asedio, de cómo atacar un castillo, y luego también aspectos de cómo se organizaban las batallas en el plano táctico, etcétera. Y por último, el último rango es el rango tecnológico, el rango técnico, en el que se estudian aspectos sobre el armamento, sobre las técnicas de combate individual, sobre las técnicas de caballería, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tratar de condensar en este mini documental todos los aspectos sobre, en ese sentido, que actualmente estamos trabajando e investigando, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, en el espacio que veis, como me he rodeado de algunos elementos que vamos a ir explicándoos. Primero de todo me gustaría explicaros algo sobre las armas típicas de principios del siglo XIII. Como todo el mundo sabe, el arma típica es la espada. En este caso, esta espada que tenemos aquí es una reproducción, es una reconstrucción, es una espada que está basada en el tipo 12 de lo que es la clasificación de Oakeshott. Es una clasificación de un historiador, de un anticuario, que es la que prevalece a nivel internacional sobre los tipos de espada que hay prácticamente desde el siglo V hasta el siglo XVI, ¿no? Hay una serie de tipos que se van de algún modo estudiando y viendo con todo lo que son los restos arqueológicos y también los iconográficos. En este caso yo llevo una espada típica de principios de lo que sería la segunda mitad del siglo XII y estaría en uso hasta bien entrado el siglo XIII, y que sería la propia de la primera mitad del siglo XIII y de la época en la que está ambientada el homenaje a Guillem de Monrodón. La espada era un elemento fundamental, porque era el arma de caballería. Pero cuando hablamos del arma de caballería quiere decir que no solo era un arma, sino que también podemos decir que era un elemento ideológico, un elemento psicológico, un elemento sacro, en el sentido de que la forma que tiene la espada no solo adquiere matices propiamente funcionales, como pueden ser en este caso los gavilanes, sino que también adquiere aspectos ideológicos. Es decir, esto representa la cruz de Cristo, con lo cual todo lo que es la espada no solo es un elemento que, como digo, adquiere elementos funcionales, sino que también tiene pues una serie de dimensiones que tienen mucho que ver con la ideología del periodo. Bien, cuando pensamos en el caballero de la Edad Media, generalmente lo solemos pensar en él desde el punto de vista de la armadura completa, pero bueno, esta armadura completa no se empieza a dar más que hasta finales del siglo XIV y en el siglo XV. A principios del siglo XIII el caballero llevaba lo que era la loriga, es decir, lo que se ha mal llamado aquí en la península Cota de Malla, porque no hay ni una fuente histórica peninsular, ni aragonesa, ni catalana, ni castellana, que le llame a esta pieza, luego hablaremos de ello, que le llame Cota de Malla. Eso es un galicismo, en realidad se le denomina loriga,
pero también, aparte de la loriga, llevaba otros elementos fundamentales. Primero de todo, hay que tener en cuenta que a principios del siglo XIII, el yelmo que era propio de esa época es este tipo de yelmo. Es un yelmo que había evolucionado a través de lo que sería el capacete clásico con nasal de finales del siglo, de mediados del siglo XII, y que estuvo en uso durante todo el siglo XII y también en el siglo XI a través de lo que se denominaba el Spangenhelm. Y esta es la evolución. Estamos hablando de una calota a la que se añade un visor, que al principio sería un visor, básicamente unas anteojeras, sobre todo se ve en la documentación, en la iconografía de finales del siglo XII, pero que evoluciona y va hacia lo que sería un gran yelmo. Este sería, digamos, un antecesor de este yelmo que os acabo de enseñar. Como podéis ver, en este caso está la calota en forma semicircular y luego lleva las ojeras que se denominan, o lo que es el visor, de esta manera, ¿no? Es un yelmo muy típico mediterráneo, siciliano, también hispano, y que de algún modo estaría muy de moda desde finales del siglo XII y también a principios del siglo XIII. Este yelmo, que os acabo de enseñar, iría evolucionando hasta el final, hasta mediados del siglo XIII, dar en lo que serían los grandes yelmos, el Great Helm, que dicen los ingleses. Esos grandes yelmos, pues como podéis ver, tenemos en este caso uno que tenemos aquí completo y veis ya ha evolucionado completamente de ese tipo de yelmo, y también en este caso sería ya desde la segunda mitad del siglo XIII e incluso estaría en uso durante el siglo XIV desde un punto de vista ceremonial, pues ya con elementos propios, en este caso con lo que es una cimera bastante decorada y bastante visual. Bien, el elemento también que utilizaba tanto la infantería como la caballería era que es el yelmo semicircular del siglo XIII, es una evolución del yelmo cónico, lleva lo que se denomina un nasal, fundamentalmente no solo para proteger la nariz, sino también para proteger lo que sería toda la cara, fundamentalmente porque los golpes son generalmente con la espada o con cualquier otro arma de mano, son oblicuos, de modo que el nasal protege buena parte de todos estos golpes que van a lo que es la parte superior del torso. Este, digamos, que sería el yelmo propio también del siglo XIII, muy utilizado, la iconografía lo muestra, y en la península ibérica era también muy común que se utilizara sin nasal, es decir, que se utilizara lo que sería un capacete decorado muchas veces con lo que sería la preheráldica o la heráldica primigenia de principios del siglo XIII. Algunas de las armas más que podemos ver y que también se utilizaban, pues como en este caso tenemos la lanza. La lanza era un elemento tanto de infantería como de caballería. En este caso es una lanza que estuvo en uso un tipo de lanza que estuvo en uso durante todo el siglo XI y también en el siglo XII, que llevaba una moarra o lo que es un tope para poder, como podéis más o menos ver, cuando clavamos en el cuerpo del enemigo, que no se meta más de lo que nos gustaría, de modo que esta moarra de algún modo hacía de tope. Era bastante común utilizarla de esta manera, aunque también había otras lanzas con otro tipo de hoja que diferían un poquito de la que estamos viendo. Así que, si os parece, continuamos con este mini documental y seguimos. Bueno, quiero comentaros algo sobre los elementos fundamentales que utilizaba la caballería y la infantería. Seguro que todos conocéis lo que es una loriga. En este caso, nosotros hemos traído una loriga de caballería, lo que sería una loriga completa, también para lo que son las manos y lo que es la cabeza. Era la loriga típica de la caballería con lo que son las anillas remachadas completamente y planas. Aquí tenemos un ejemplo. Hay que tener en cuenta que la loriga era un elemento muy caro realmente de hacer y la infantería muchas veces, en la mayoría de las veces, no estaba provisto de ella. Es a partir de la segunda mitad del siglo XI y en el siglo XIII cuando esta loriga empieza a crecer y los pequeños caballeros también podrán hacerse con ella. Sin embargo, no será tampoco lo común en la primera mitad del siglo XI. Los escudos propios de lo que es la plena Edad Media comenzarán siendo estos. Esto es un escudo de lágrima. En este caso es un escudo completo que protege tanto la pierna del caballero como el brazo, y comenzará a evolucionar, y a principios del siglo XIII, en la época en la que Jaime I estuvo en el castillo, este escudo está evolucionando. Está evolucionando yendo hacia lo que sería y lo que todos conocemos como el escudo heráldico. En este caso será todavía un escudo alargado, pero cuyas formas ya habrán cambiado sobremanera, yendo hacia un tipo de escudo ya, de algún modo, como comentamos, de una forma completamente heráldica. Bien, hay que tener en cuenta que cuando combatía la infantería, en realidad hay muchos mitos relacionados con su tipo de combate. Fundamentalmente porque la infantería, por lo general, combatía en grupo y en muy pocas veces se enfrentaba a otra infantería. Siempre lo hacía contra la caballería. De hecho, la infantería era
el núcleo central que tenía que resistir la embestida de la caballería. De modo que, tal como nos dice por ejemplo Al-Turtusi y otros historiadores de esa época, nos dicen fundamentalmente que la infantería lo que hacía era, cuando la caballería cargaba, lo que hacía era abrirse, porque los caballos tienden fundamentalmente a pasar por el medio de los escudos. De modo que todas estas técnicas han pasado, podemos decir, a la posteridad, pues con los muros de escudos, que son más típicos de la Alta Edad Media, pero que con la irrupción de la caballería como elemento fundamental, no solo en los campos de batalla, sino en otras manifestaciones militares, pues todo esto habría ido cambiando. Pero todo esto lo explicaremos a continuación, cuando ya de algún modo pues tengamos los caballos y podamos ver cómo se cargaba y cómo se defendía tanto a caballo como a pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a retomar los vídeos que hemos estado haciendo hasta ahora. Hace un rato os explicaba algunas técnicas de infantería, cómo eran algunas de las armas que se utilizaban a principios del siglo XIII. Hoy vamos a explicaros algunas técnicas de caballería. Como podéis ver, tenemos aquí a un caballo que es español, tiene sangre española. Por lo general se suele pensar que los caballos en la Edad Media eran caballos con un peso y una alzada bastante elevados, pues estamos hablando de más de 500 kilos, pero en realidad esto es un mito, porque los percherones, tal como los entendemos, esa raza aparece en el siglo XVIII, de modo que el caballo en la Edad Media era un caballo destrero, que se llamaba, un caballo destrier, que le llaman los ingleses, los anglosajones, en el que se combinaban por igual tanto lo que sería una buena alzada, una cruz de 1,70, incluso superior, con una buena capacidad de movimiento. Hay que tener en cuenta que los caballos tenían que tener capacidad, pues no solo para cargar, sino para volver grupas y para poder de nuevo volver a cargar, ¿no? Bien. Los bocados y las sillas que nosotros utilizamos para la recreación, aunque las hemos modificado nuestras sillas, en la actualidad esta misma es una silla vaquera. La silla vaquera tiene el árbol, que es el elemento central, digamos el alma de la propia silla, lo más parecido a lo que queda, si podemos decir que si queda algo de la Edad Media. Fundamentalmente porque lo que hace básicamente es repartir el peso, de modo que te obliga de alguna manera a montar bastante largo, bastante estirado. Lo que es el monta a la brida o a la jineta, que seguro que lo habéis oído, es un mito también para la plena Edad Media. Esto aparece a partir del siglo XV y del siglo XVI, es cuando aparecen estas técnicas de monta. Pero en realidad lo que es la monta de la jineta y la brida, esto para la plena y la Alta Edad Media no existía todavía, no estaba definido ni estaba todavía normativizado. Bueno, otros de los elementos fundamentales que nos muestra la arqueología son las espuelas. Las espuelas han cambiado muchísimo. En el siglo XIII las espuelas tenían unos acicates muy largos y estaban afiladas. Hay mucha controversia en la historiografía de preguntarnos por qué las llevaban afiladas, porque si tocamos a un caballo con las espuelas afiladas y se las clavamos, directamente se levanta y nos tira, o sea, realmente es contraproducente para mandarle nada. Sin embargo, en el fragor de la batalla, en el que el caballo estaba herido, había golpes, había gritos, había flechas, había humo, había de todo, la única manera de poder salvarte la vida cuando montabas un caballo y te quedabas detenido en medio de la infantería que te estaban golpeando por todos los sitios, era clavarle unas espuelas afiladas para que el animal se desbocara y huyera de lo que es el fragor de la batalla. Por eso creemos realmente que se utilizaban las espuelas afiladas. Ahora, el caballero, que estaba desde pequeño subido a un caballo, sabía muy bien cuándo no tocarlo. A un caballo lo tocaba un poquito nada más sin clavarle nada y el caballo sabía lo que tenía que hacer. Una práctica porque llevaban toda la vida sobre un animal. Bien, ¿cómo se combatía? Básicamente, en la mano izquierda era la mano que llevaba las riendas, los caballos iban a una mano y en la otra mano se llevaba el arma, fundamentalmente la lanza, pero también la espada. Si nos colocamos un escudo, desde la segunda mitad del siglo XI hasta prácticamente la mitad también del siglo XIII, son los escudos en forma de lágrima. Es este escudo típico, es un escudo que procede de la Alta Edad Media y que básicamente lo que hace es proteger toda la pierna y todo el contorno del caballero. Ahora, el caballero tenía que ser lo suficientemente diestro para poder tanto manejar lo que es el animal con el propio escudo colocado. Este lado, mi lado izquierdo, es el lado fuerte, es decir, yo voy a intentar siempre tratar de colocar a mi enemigo en este lado. En este lado porque es la manera que yo estoy protegido. El otro lado, este, es el que yo dejo expuesto. Y es el que yo no quiero que mi enemigo me confronte, porque no tengo una manera de pararlo. Siempre le daré el lado izquierdo, que es la mejor manera de golpearlo. Cuando yo golpeo con la espada sobre el caballo, nunca golpeo hacia adelante, porque por lo general, como no tenga mucho cuidado, lo que voy a hacer es cortar al animal. Siempre se golpea de arriba a abajo, de esta manera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la espada era la última arma que trataba de sacar el caballero, porque cuando sacaba la espada, si el caballo estaba detenido y tenía enemigos a un lado y a otro, y esto es contraproducente porque el ratio siempre era de 5-1, de 5 infantes contra un caballero, de modo que lo normal es que la infantería te acabara descabalgando y te remataran en el suelo. Fundamentalmente, el arma principal de caballería era la lanza de caballería. La lanza, como esta que tenemos aquí,
Son lanzas que solían tener diferentes medidas, por lo general estamos hablando de unos 3 metros aproximadamente. La lanza es un elemento, al igual que se utiliza la garrocha en doma vaquera, que se aprendía a manejar con el tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando se cargaba y el caballo alcanzaba la mayor velocidad, que esto duraba unos segundos, es cuando entonces la lanza se bajaba y siempre se trataba de golpear con la parte cruzada, que es cuando yo realmente hago más potencia entre la inercia del animal y de mi cuerpo. Si yo hago de esta manera y cargo de esta manera, puedo clavar la lanza en el enemigo, pero es muy posible que me descabalgue por la propia palanca, de modo que siempre trataré de colocarla en este lado, ¿eh? Esta era la forma fundamentalmente de cargar lo que era la caballería pesada. Otra de manera también que se utilizaba la lanza y que se había utilizado durante toda la Alta Edad Media era utilizarla de este modo. De esta manera yo podía hacer maniobras envolventes, golpear y volver grupas de nuevo otra vez para volver a cargar. Bien, algunas técnicas de combate que se utilizaban y que nosotros hemos tratado de reconstruir, no solo para poder explicarlas y para poder divulgarlas, sino también para poder experimentar. Ahora nos damos cuenta que mucha historiografía ha escrito sobre la caballería medieval, pero como no montaba a caballo, muchas veces se dicen cosas que cuando lo pruebas te das cuenta que no pueden ser verdad. De modo que lo que hacemos es experimentar, es lo que es arqueología experimental, para poder sacar conclusiones. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña carga y lo vamos a ver en vídeo cargando con la espada y con la lanza para que veáis un poquito lo que sería el animal en movimiento.